Un espacio donde la lucha no se silencia y la verdad no está a la venta. No negociable. El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Trampar esto. Bueno, en realidad acá el problema es que nos enfrentamos es a que los localismos regionales tienen movimientos regionales de contrapartida, que lógicamente miran las cosas en función del departamento y no en función del país ni de la propia región amplia que podría darse, ¿no? Es una consecuencia de la política de organizaciones regionales, ¿no? Pero entonces, para aclarar este punto, la regionalización realmente no se ha dado, porque hasta el momento se sigue hablando de departamentos en un proceso de descentralización. Sí, en realidad es lo mismo, ¿no? Y muchas veces llama la atención, por ejemplo, en el plano más común, el tema de las remuneraciones, ¿no? O sea, el alcalde o el gobernador de La Libertad, que es un departamento 7 veces más grande que Tumbes, gana lo mismo que el de Tumbes, y el de Tumbes gana igual que el de Cusco, y el de Moquegua gana igual que el de Arequipa. O sea, esto para reflejar cómo de inconcluso está el proceso, porque al final de cuentas de lo que se trata es de que a mayor responsabilidad territorial debe haber pues una remuneración acorde a ello. No podemos generar un igualitarismo absurdo donde todos ganan igual, aun cuando el número de población involucrada sea tan diferente como la que estamos mencionando en este momento, ¿no? Uh-huh. Así es, doctor, y tal vez esto también se debe parte de la idiosincrasia de cada región, de cada departamento, ¿no? Porque, por ejemplo, hace años, recuerdo cuando viajé a Arequipa, y un taxista me decía, ay, no, ya a mi ciudad hermosa han venido los de Puno, han venido los de Tacna, han venido los de Moquegua a ensuciar, a robar. Uh-huh. Traslado las palabras tal cual decía ese señor taxista arequipeño. Uh-huh. Y hablaba en contra de poder unirse entre los demás departamentos. Yo creo que también parte también un poco el tema cultural, sí. El tema de las costumbres, el tema de decir, no, nosotros somos arequipeños, en el caso de Arequipa, ¿no? Como seguro habrá otros casos. Sí, en realidad el tema es pues localista, ¿no? Es decir, mira, es como si dijera, a ver, vamos a tratar de fusionar La Victoria con San Luis, que son realidades complementarias, o sea, desde el punto de vista de desarrollo, de ubicación geográfica. Yo te aseguro que mañana empiezan las marchas de los grupos de San Luis y de La Victoria en contra de eso, aun cuando tú les ofrezcas triplicarles el presupuesto por integración, darles la posibilidad económica desde el gobierno nacional de tener más recursos para resolver sus problemas de infraestructura. No lo van a aceptar, porque todos estamos acostumbrados al localismo de campanario, de provincia, ¿no? Mira, si tú vas, por ejemplo, a Piura y tú le dices a un piurano, tú eres piurano, dicen, no, disculpe, yo soy de Sullana, no de Piura. Oiga, pero estamos hablando del departamento. Sí, pero Piura es Piura acá, pero uh-huh. Sullana es allá, ¿no? Claro. O sea, tú dices, imagínate, estamos ya en esos niveles de localismo, ¿no? Doctor, y más allá de la idiosincrasia, como dice mi compañera, de esta mentalidad que hay localista, de la defensa de esa identidad localista, ¿no? Que también lo he visto porque soy natural de Pisco y la región de Ica, pues el departamento de Ica abarca varios, así es, ¿no? Y cuando uno le dice a los de Pisco que son iqueños, dicen, no, soy de Pisco. No, soy de Pisco, así es, no le voy a negar eso. Entonces, quería ir a la parte económica. ¿Nos favorece dejar esa mentalidad? ¿Nos favorece arribar a un proceso de una verdadera descentralización, un regionalismo que no se llegó a concretar desde el punto de vista económico? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. La Constitución del 93 le dio responsabilidades a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales en materias de desarrollo económico. Recordemos que hasta la Constitución del 79 este tema del desarrollo económico era una responsabilidad nacional. Y esto llevó a que muchos confundieran la palabra o el término Estado como que el Estado era Lima y todo lo demás no era Estado, ¿no? Cuando en realidad el Estado es todo el país, es todo el territorio. Lo que hay son niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este proceso de implementación de la Constitución del 93? Que fue una implementación tardía. Recordemos de que
La Constitución se dio en 93 y ¿cuándo sale la ley de municipalidades que implementa este nuevo concepto? El 2003, es decir, 10 años después. O sea, 10 años coexistió la Constitución del 93 con la Ley de Desarrollo Constitucional de las Municipalidades del año 79. ¿No? Una confusión, porque mientras la del 93 decía que eran responsables del desarrollo económico local rural, urbano, en la Constitución del 79 la municipalidad lo único que hacía era ver el plano urbano, eran responsables de la ciudad. El campo no tenía nada que hacer la municipalidad, nada. O sea, eso era un problema del gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, con sus regiones agrarias, sus zonas agrarias. O sea, teníamos en cada territorio 2 estados, el Estado nacional manejando lo rural y el Estado local manejando la plaza de armas del pueblo, ¿no? Las veredas de la zona central de Pitipo, mientras que Batangrande era manejada por la región agraria, que es un anexo de ese distrito en la provincia de Ferreñafe. Entonces, lo mismo pasó con la regionalización. Recordemos que el año 93 se da la Constitución y el año 2003 recién se lanza el tema de la ley orgánica de los gobiernos regionales y se hacen las elecciones regionales. O sea, hemos estado con una desfase en la aplicación de la Constitución. Entonces, no es extraño de que todavía cuando se les habla a las autoridades locales y regionales sobre desarrollo económico, creen que desarrollo económico es dar autorizaciones y licencias y certificados. Y en las municipalidades que desarrollo económico es perseguir a los bodegueros para que tengan un letrero, para que tengan una balanza, cuando en realidad el rol de la municipalidad y de la región a nivel gobierno es apoyar el desarrollo. Apoyar significa acompañar, significa estar al lado del pequeño empresario, del emprendedor, no perseguirlo. Entonces, esa no hay, esa cultura. Y es una pena porque en realidad el tema del desarrollo económico local se hace a contrapelo de lo que dice la Constitución, o sea, al revés, ¿no? Ese es el tema. Yo pienso que en realidad hay que hacer un esfuerzo, y el primer esfuerzo le corresponde a los partidos. Yo espero de que esta reforma, que de alguna manera significa consolidar la existencia de los partidos como organizaciones políticas nacionales, ayude a través de la capacitación, que es fundamental, a que los dirigentes de los partidos entiendan a nivel local y a nivel regional qué enorme compromiso tienen para el desarrollo económico de sus localidades, que muchas veces parece que no lo entendieran. Así es, y eso también parte del tema eso parte también el tema de la descentralización también inclusive de los partidos, porque muchos partidos, si bien tiene bases, digamos, en cada departamento, pero sin embargo para ciertas decisiones, consultas, tienen que viajar a Lima. Es igual como una municipalidad o cualquier otra entidad que está en la región para solicitar, no sé, la obra de agua saneamiento o cualquier construcción, tienen que venir a Lima. Sí, eso es terrible, porque mira, eso lamentablemente genera el que se rompa el criterio, no se rompen criterios porque los criterios no están establecidos, eso es lo más curioso. Me he pasado buscando cuáles son las directivas a nivel del Ministerio de Economía, Vivienda, Trabajo, o sea, para que haya cierta priorización de los proyectos de inversión que deben ser financiados con recursos del gobierno nacional. Lo cual está mal, porque en realidad lo que deberíamos hacer es fortalecer más los gobiernos locales, controlar mejor cómo gasten, crearles muchos candados para que no se desbanden en el gasto, pero que lo hagan con eficiencia y con calidad. Entonces ahí tenemos un serio problema, de que como todo tiene que resolverse en Lima, hay que venir a Lima. A mí me pasa, en el Instituto Peruano de Administración Municipal, todo el año recibimos alcaldes que nos piden que por favor, si conocemos la gente del ministerio tal para poder hacer de abogados de ellos, y yo siempre les digo, miren, lamentablemente no existe un reglamento que diga ante 20 proyectos a cuál se le da primero el dinero y el apoyo técnico para empezar. No hay, y entonces ahí viene el tema
entre comillas, político congresal, que son los congresistas los que, utilizando el peso que tienen de ser congresistas, tienen que, obligados, muchas veces no están muy de acuerdo, pero cuando llegue el alcalde de la localidad de donde ellos representan, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a decir? Cuando le piden, por favor, congresista, que nos reciban en Provías Nacional, ¿qué hace el congresista? ¿Qué le va a decir? No, esa no es mi tarea. Usted vaya y haga su trámite, es decir, se descalifique, y lo primero que le van a decir es: oiga, pero si usted es nuestro representante, usted es que tiene que hablar por nosotros. Y entonces ahí viene el problema, de que todo esto empieza a generar la sensación de que alguna cosa negativa hay detrás de toda esta participación de los congresistas, ¿no? En las cuales inclusive se llega a mencionar que podría haber hasta dinero en la obtención de las obras, porque lamentablemente el sistema da para pensar mal. Uh-huh. Estimado doctor, justamente podría hablar desde un poco la experiencia, porque me tocó jefaturar por un año la oficina de enlace con los gobiernos regionales y locales en el Congreso, y en tiempo de la tercera vicepresidencia del congresista Alejandro Muñante. Entonces he visto que no solamente existe esto de que los alcaldes buscan a los congresistas para que puedan ayudarlos a vincularse con algunas citas en los ministerios, sino que también se ven obligados algunos congresistas a elaborar proyectos de ley declarativos solamente para que el Pleno del Congreso haga un llamado de atención al Poder Ejecutivo. Se pone en marcha toda una maquinaria, porque se hace trabajar comisiones, dictámenes, votaciones en el Pleno, con tal de priorizar, darle prioridad a algunas obras de las que usted habla, ¿no? Sí. Debería existir, como usted dice, una reglamentación o alguna forma de prever cuáles son estas obras públicas más importantes, y entiendo que también la gran mayoría de ciudadanos o de gente que está en Lima es que ha migrado también de sus regiones porque se ha dado cuenta que acá está todo. Sí, claro. Estamos en un país centralizado, hay bastante centralismo, y esperamos también que esta reforma que ha aprobado en primera votación del Congreso pueda ayudar al menos a que los partidos políticos puedan llegar a las regiones. Ahora, yo creo de que van a llegar a través de esta obligada concertación para trabajar juntos como componentes de los partidos políticos a nivel local, porque acá pasa lo siguiente. Es cierto, la inmensa mayoría de regiones son gobernadas por movimientos regionales, y la mayoría de los distritos también, con la sola excepción de partidos nacionales con un arraigo municipalista como es Alianza para el Progreso, Somos Perú, ¿no? Que históricamente han estado siempre vinculados al tema municipal regional, ¿no? Entonces, el asunto es de que esto ha roto la comunicación entre las bases políticas. No me refiero de algún partido en sí, ni de todos ellos, sino diríamos que la gente interesada en la política, en la actuación política, en intervenir en política, terminan encontrando de que es mucho más práctico ingresar o contactarse con un movimiento regional que con un partido político. Y ahí viene el problema, que estamos creando un debilitamiento de los partidos políticos. Ahora, es un debilitamiento figurado, porque a la hora de la hora, en las elecciones nacionales, todos sabemos que los movimientos regionales actúan tras las bambalinas, proponiendo candidatos al Congreso en las listas nacionales de los partidos. Entonces no es cierto de que los movimientos regionales sí participan, porque en la medida en que hay cuota de invitados, participan como invitados en una lista congresal a nivel del departamento. Y entonces al final nos engañamos todos, ¿no? Nos engañamos de que es una participación de región cuando en verdad es una participación de partido. Y por eso es de que tenemos el problema de que cuando están en el Congreso estos congresistas ganadores, en la práctica son de diferentes movimientos regionales en los cuales su corazón está vinculado. Y el ejemplo lo tenemos bien claro en el caso, por ejemplo, de Fuerza Popular, ¿no? Que cuando tenía 73 eran como 20, eran de movimientos regionales, dizque independientes, pero no eran independientes, eran de movimientos regionales, que entraron como independientes invitados a la lista. Entonces, eso está mal, porque nos engañamos todos y no se permite de que realmente haya un esfuerzo
de todos, de las gentes con vocación política en la región, para trabajar con las marcas nacionales que tienen los partidos nacionales, ¿no? Claro. Doctor, pero justo queremos hablar más sobre el movimiento regional en la segunda parte del programa, pero digamos porque está interesante la conversación, pero vamos a regresar al tema de la descentralización que estábamos comentando. Digamos, de acuerdo a su mirada, a su visión, en relación al tema de la descentralización, siempre la fórmula va a ser que los departamentos vayan en bloque o nos mantenemos en el tema actual, que es por regiones. ¿Cómo evalúa el tema para realmente llegar a un tema de descentralización como tal? El problema es el problema del realismo localista, ¿no? Lo lógico sería que Arequipa estuviera trabajando juntos, o habrá que inventar pues una fórmula, ¿no? Ya que es imposible que sea una región, habrá pues que considerar la posibilidad de una macro región, una suerte de coordinadora de todos ellos, de tal manera que, por ejemplo, Arequipa, Tacna y Moquegua es una región económica, definitivamente, o sea, viendo los indicadores de desarrollo, de crecimiento, de economía, tributario, pero es una unidad económica, esa macro región, pero es imposible unirlos bajo el membrete de una región porque lógicamente vienen los localismos. Entonces, yo creo de que la única manera sería crear, o sea, una suerte de elementos, unas instancias de coordinación macro regional, técnicas, altamente técnicas, que de alguna manera contenten a todas las partes y con una inyección de dinero para capacitación. El problema es, por ejemplo, yo veía uno de los argumentos en el debate para la reelección, es de que tienen que aprender. Oiga, no se va a aprender no se va a aprender ni al Congreso, no se debiera ir a aprender al Congreso, ni a aprender a la región, ni a aprender, porque esto no es una escuelita que pagamos los contribuyentes. Se supone de que lo que tenemos que fortalecer es el aparato tecnocrático, el aparato burocrático, de tal manera de que cuando haya el relevo, no se produzca necesariamente el relevo de todo el componente técnico. Esto es una locura. Acá cada uno llega con su equipo de gente. Hoy, gracias a la ley de idoneidad, al menos está garantizado de que sean gente que tiene experiencia. Ya no es el que cargó la pancarta en las elecciones, poniéndolo como gerente regional o como gerente municipal. Pero de todas maneras, necesitamos de que se respeten las instancias técnicas. O sea, doctor, digamos, lo que usted está proponiendo es que se mantenga la identidad cada departamento, pero para temas de coordinación sea a través de macroregiones. Sí, porque tratemos de llegar al realismo político, ¿no? Ya que lo otro no funciona, pues habrá que buscar una fórmula que de alguna manera permita hacer una coordinación. Mire, por ejemplo, ese tema de la experiencia, yo digo, mira, recuerdo que las 2 veces que fui regidor metropolitano de Lima, la primera fue con Eduardo Orrego, veníamos de gobierno militar, una década de participación a través de designados y no elegidos. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el alcalde Orrego en su primera decisión? Simplemente ratificó a todos los funcionarios de carrera que encontró en los puestos orgánicos de la municipalidad. Punto. Y cuando le comentamos, lo lógico, lo tradicional, es que el que llega trae toda la comparsa del partido. Él nos sonrió y nos dijo, imagínense, si voy a poner a la gente que está acostumbrada a trabajar en ministerio, a trabajar en esto que es tan diferente, ese va a ser una locura. Más bien mis asesores, que asesoren a los técnicos que están en las direcciones, que aprendan. Y ahí vamos a ver qué cosa pasa. Y lo mismo hizo Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes ratificó durante 1 año y medio al gerente municipal, al director municipal que le dejó Eduardo Orrego, y que era un hombre de Acción Popular, y él de Izquierda Unida, y sin embargo no tuvo ningún problema en ratificarlo como su director municipal. ¿Por qué? Porque había que respetar la continuidad de la burocracia. Es terrible que acá se haya establecido que cada uno llega y pone a sus 20 amigos o 20 buenos amigos muy capacitados ahora,
pero cada distrito es una realidad individualizable. Por algo tienen un plan estratégico institucional propio del distrito. No es que el plan estratégico es una fotocopia que se aplique en todos los distritos. Y entonces todo el equipo que se ha formado a lo largo de 4 años desaparece por los nuevos. Eso es lo que tendríamos que evitar en la ley, que los equipos desaparezcan, que siquiera estén un año con ellos mientras el alcalde y sus amigos aprenden pues a manejar el distrito. Los técnicos. Que dejen los técnicos, porque los técnicos están para eso. Doctor, y otra consulta muy importante, mire, usted sabe que dentro de las preocupaciones más importantes que tienen los peruanos se encuentra la corrupción, aparte de la inseguridad, del tema económico. Pero vemos, y mi amiga Paola no me dejará mentir porque ella ha trabajado en la Contraloría, es difícil a veces incluso fiscalizar, creo que estamos cerca de 2.000 municipalidades, para ver el tema de la correcta ejecución del gasto, del correcto uso de los recursos. ¿Cómo haríamos en este caso? Porque tengo entendido, he leído que la Contraloría incluso a veces no se da ni abasto para llegar a los lugares más recónditos que existe, doctor. Mira, y tenemos 2.500 municipalidades de centro poblado menor que están en el aire. O sea, es decir, imagínense, que también gastan, reciben recursos de sus distritos y sus provincias, de sus municipalidades, pero no hay forma de controlar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay demasiado que controlar. Y por otro lado, los esfuerzos que se han hecho para darle más poder fiscalizador a los consejos municipales a través de la ley esta que el Congreso dio, que se llamó precisamente fortalecimiento de la función fiscalizadora de los consejos municipales, todavía tiene algunos vacíos, tiene todavía algunos huecos, ¿no? Entonces, el primero de ellos, y que siempre que lo comento, mis amigos alcaldes al toque se agarran la cabeza y me dicen, no lo digas, es de que consejos municipales presididos por alcaldes, consejos municipales que fiscalizan la labor del alcalde, presididos por los alcaldes, es la cosa más absurda que solo en la legislación constitucional peruana existe. Perdón, me retracto, no es en la Constitución, porque la Constitución no habla de eso. La Constitución establece la función normativa, la función fiscalizadora con sus órganos, alcaldía y consejo. El que lo hace es la ley. Si ustedes analizan en la ley orgánica, la que ha creado esto de que el alcalde convoca, preside, suspende las sesiones de los regidores, cosa que no existe en los gobiernos regionales, donde el gobernador regional no preside las sesiones del consejo regional, lo preside un consejero regional, un presidente de ellos, y no hay conflicto. Siempre la idea de los alcaldes es que un sistema de presidente de consejo municipal elegido de entre los propios regidores va a haber un gran caos. Colombia, Venezuela, Uruguay, Brasil, Argentina, Estados Unidos, todas tienen ese sistema y no pasa nada. Tendría que los pensarse, concejales eligen a su propio presidente. En una reforma, entonces... Legal, es una reforma legal. Uh-huh. Me estoy animando, creo, a presentar una iniciativa legislativa. Preséntela, por favor, doctor. Nosotros lo apoyamos. Doctor, antes de irnos a una pausa, quisiera dejarlo con una pregunta. Estamos hablando de la corrupción. Sí. Estamos hablando también de dejar atrás, digamos, tanto localismo para poder dar paso a una integración, digamos, entre los distintos departamentos en macroregiones. La macroregionalización nos ayudaría económicamente y también nos ayudaría en el tema del control, de la fiscalización del correcto uso de los recursos. No me conteste ahora, nos vamos a una pausa y regresamos, amigos, no se vayan. Estamos presentando No Negociable. Continuamos con No Negociable. Sí. Retornamos, amigos, en tu programa No Negociable. Estamos conversando con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, 2 veces regidor de Lima y también experto en Derecho Municipal, y le estábamos consultando al doctor acerca de los beneficios que podría traer una macroregionalización.
dejar atrás la identidad o digamos esta ideología, esta idiosincrasia localista para poder dar paso a grandes reformas que podrían beneficiarnos económicamente y también en la lucha contra la corrupción, porque a lo mejor podríamos nosotros tener un mayor control en la ejecución del gasto, en el correcto uso de los recursos públicos, pero esa respuesta se la dejo al doctor Marco Tulio. ¿Qué opina usted, Mira, doctor? un primer intento de la macroregionalización ya se ha dado, pero no está funcionando tampoco, que es el de las mancomunidades regionales, es decir, hacer que regiones contiguas se junten para hacer un proyecto determinado, ¿no? O sea, básicamente obras, un plan de obras. Entonces, ¿cómo podríamos incentivar a que la mancomunidad regional funcione? Estamos hablando de regiones, también hay mancomunidades municipales, pero en la historia de ambas mancomunidades regionales y municipales, vemos de que más obedecen a entusiasmos de periodos de gestión. Cambian los alcaldes, cambian los gobernadores y la mancomunidad o desaparece de hecho porque ya no funciona, ya no se reúnen, ya no hay interés en ejecutar proyectos conjuntos, o hasta llegan a disolverse o a separarse, a retirarse. Eso más se nota en el caso de las municipalidades. Lima, por ejemplo, ha tenido mancomunidades a granel, ¿no? O sea, unas municipalidades entran, otras salen, otras se incorporan. Ha habido Lima Este, hay Lima Sur, en Lima Norte, Lima Central. Inclusive, en un afán de darles apoyo, el gobierno nacional les ha creado un registro de movimiento económico. Cuando uno entra, por ejemplo, en el plano económico, encuentra que hay mancomunidades, o sea, se lleva el control de la ejecución del gasto de mancomunidades. ¿Ok? Entonces, ya no solamente es de las regiones y de las municipalidades, sino también de mancomunidades. Pero esto necesita que haya un equipo nacional que trabaje directamente con estas mancomunidades. El problema no es hacer que se dé la ley y luego dejar de que los entusiastas se junten y está ahí la cosa, ¿no? Y luego, ante la falta de apoyo, el entusiasmo decrece y al final está de papel la mancomunidad, pero no de práctica positiva para el desarrollo económico. Entonces yo creo de que ahí hay un primer intento que hacer, ¿no? Pero eso tiene que asumir el gobierno nacional, ¿no? No es tener una oficina en la presidencia del Consejo de Ministros que tienen ellos de registro de mancomunidades, ¿no? El registro es como si tú dijeras el registro de SUNARP, de los registros públicos, es una herramienta de desarrollo. No, sí, no, pues es simplemente un registro donde se anotan datos. Lo mismo pasa con el otro. Una cosa es que sirva como un elemento apalancador de energías y que genere compromiso, lo que se denomina técnicamente las sinergias para poder avanzar, ¿no? En conjunto. Así es, doctor. Y antes de la siguiente pregunta, queríamos saludar a nuestros amigos que nos escuchan desde Pichanaki, Junín, por los 97.9 FM. También a nuestros amigos de Moquegua en los 107.7 FM. Y asimismo también, y no menos importante, a nuestros amigos de Puquio, Ayacucho, por los 99.3 FM, porque estamos a nivel nacional. Estimado doctor, realmente estamos viviendo a nivel de la descentralización, como usted bien mencionaba, y esta va a ser la última pregunta antes de entrar al tema que nos convoca el día de hoy, que es justamente la reelección de gobernadores regionales y alcaldes. Avance o retroceso. Quería consultarle de lo que acaba de comentar usted sobre el tema de las mancomunidades y el tema del desorden administrativo que tenemos, por lo menos a nivel presupuestal. Porque hay mancomunidades, como bien usted señalaba, que tienen unidad ejecutora para la realización de proyectos, ¿no? De inversión, obras, qué sé yo, agua, saneamiento. Pero por otro lado, hay mancomunidades solamente por el tema cultural, o como usted bien señalaba, por el tema de la emoción, de la alegría. Y eso parte porque no hay continuidad en la gestión. Viene uno, entra por un movimiento, entra por un partido. Y entonces
¿por qué esto desde el Ejecutivo no viene siendo observado? Porque realmente es un desorden. Hace poco estábamos en Tacna y también el tema era lo mismo, ¿no? El tema presupuestal, que todavía estaban ligados a Arequipa, por ejemplo, en un tema presupuestal. Tacna todavía estaba ligado a nivel presupuestal a Arequipa para la ejecución de ciertas obras, estando al modelo anterior que, como bien señalaba usted, con Alan García, con el expresidente Alan García. Entonces, ¿usted a qué cree que se debe que a nivel desde el Ejecutivo, si existe esa problemática, que hay un desorden, que por un tema de amiguismo, algunos congresistas o unas gestiones, hay alcaldes que se desvinculan inclusive de esta unidad que debería existir para en conjunto poder ejecutar obras, para que sea, obviamente, por ejemplo, hay una carretera que une a tal región con tal región, y sería mejor que entre ambos hay un pliego unido y se pueda hacer algo mejor que individualmente? ¿Por qué cree usted que el Ejecutivo no interviene directamente en esta problemática? Bueno, es que al Poder Ejecutivo, y cuando hablamos de Poder Ejecutivo hablamos de los funcionarios del Poder Ejecutivo, les encanta el centralismo. Les encanta el manejo del poder desde la capital, esa es la realidad. Mira, estamos desde el año 93 en el proceso de regionalización, ¿no es cierto? Se ha acelerado el año luego de la década del 2000, ¿no? Sin embargo, tenemos el mismo problema. Es decir, seguimos leyendo en El Peruano los planes anuales de transferencia de competencia, y uno le da risa, dice, venga, pero ¿cómo a estas alturas? Claro, el decreto supremo que aprueba el plan te hace pues el floreo lindo de que la descentralización es un proceso permanente, claro, permanente, o sea, estaremos 2 siglos eternamente haciendo el proceso de descentralización, pero en la práctica uno encuentra de que, por ejemplo, en las localidades del interior del país, los ministerios han ido creando también dependencias propias, ¿no? Y es decir, encontramos gerentes de todos los ministerios en todos los departamentos, y la gente del interior del país se queja porque lógicamente cada una de estas oficinas que le llaman descentralizadas terminan siendo un reducto pues de reclutamiento de funcionarios de dudosa calidad. Bueno, ahora con la ley de idoneidad algo se ha avanzado, pero de todas maneras que consumen recursos que deberían dedicarse a la inversión. Yo creo de que, ya que estamos acabando ya el tema de la descentralización, yo creo que han habido 3 momentos en el proceso de descentralización. La primera etapa fue el gobierno de García, el presidente García, ¿no? O sea, que tuvo una experiencia, estas macroregiones existieron. Acuérdense ustedes la región del Libertadores Huari, que con unos 2 o 3 departamentos, la región Tumbes Piura, habían ya las macroregiones, creo que eran 8 o 9 las que había en ese momento. Luego vino el segundo momento de la descentralización, que fue en la década del presidente Alberto Fujimori. Ahí se canceló el sistema de gobiernos regionales y se pasó a los comités transitorios de administración regional, ¿no? En la perspectiva de que luego reaparecieran un nuevo tipo de gobierno, que era lo que señalaba el presidente Fujimori, ¿no? Un tipo de gobierno regional más adecuado a la realidad económica productiva de los departamentos. Claro que ese proceso se demoró 7 años, 8 años, y los CETARES fueron una etapa súper tecnocrática, ¿no? Es decir, era lo técnico sobre la decisión política que no podía materializarse porque no habían gobierno regional. Y luego ha venido la tercera etapa ya con los presidentes de la década del 2000 para adelante, empezando con Alejandro Toledo y continuando con García, Humala, Kuczynski y todos los que han venido después, que se ha caracterizado por el tema de las mancomunidades como el mejor elemento de coordinación macro regional. Eso es lo que se ha avanzado. Pero, y mira, tenemos 3 modelos que analizar, que evaluar para poder hacer mejor las cosas. Yo insisto,
hay que potenciar. Yo soy muy realista, sé de que este tema de querer crear regiones a palos no va a salir. Es mejor estas macroregiones sean sobre la base de la concertación y fortalecimiento en mancomunidades regionales y en el apoyo que el gobierno nacional les debe dar, ¿no? Repito, hoy el gobierno lo único que apoya es abrir un registro para que se inscriban, y eso no es así. No puede ser así, tiene que haber dinero para que funcionen esas mancomunidades regionales. Bien, doctor, entonces vamos a continuar con el tema de fondo, lo anunciado desde el inicio del programa. El 29 de mayo, el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el dictamen que recae en diversos proyectos de ley que lo que permite es la reelección por un periodo adicional de manera inmediata para alcaldes y gobernadores regionales. Pero esta es una ley de reforma constitucional, así que modifica 3 artículos de la Constitución. Viendo el debate, veíamos que en primera instancia era para modificar solo el tema de la reelección por un periodo adicional de manera inmediata para alcaldes y gobernadores regionales, pero en el seno del debate salió un nuevo texto sustitutorio agregando una propuesta que era que fueran los partidos políticos de alcance nacional los que tuvieran los candidatos como vehículos para poder postular. Y esto implica la eliminación de los movimientos regionales. Y quizá muchos de nuestros amigos que nos escuchan no saben la diferencia entre un partido político, un movimiento regional. Incluso se dijo que ya el Pleno del Congreso había eliminado con anterioridad, suprimido lo que son los movimientos distritales. Y ahora se eliminan los movimientos regionales. ¿Nos puede hacer esa diferencia entre el partido político y un movimiento regional? Bueno, la idea es de que los partidos políticos son los que concurren a la formación del sistema democrático, acá y en cualquier lugar. Inclusive el artículo de la Constitución que se ha modificado, en la práctica dice, antes la ley hablaba de partidos políticos, movimientos y alianzas, y le han dejado partidos políticos y alianzas. Entonces eso ha creado la suspicacia de los movimientos, pero en realidad yo creo de que si hubieran analizado el diario de los debates de la Constitución del 93, del Congreso Constituyente Democrático, se habrían percatado que la idea de ese entonces era partidos políticos como una suerte de movimientos con ideología, ¿no? A diferencia de los movimientos que, como todo movimiento, es simplemente, se supone que es la unión de gentes con un determinado entusiasmo coyuntural, y la alianza, bueno, lo que es la alianza de los grupos, ¿no? Pero bueno, el Congreso ha querido eliminar la mención a los movimientos que eran movimientos nacionales, ¿no? Pero bueno, ahora nos quedamos con solamente la denominación de los partidos políticos como organizaciones políticas, como un sinónimo. Entonces, esto lógicamente hay que buscarle cuál sería el lado negativo antes de llegar al lado positivo. En el ángulo negativo, ¿qué es lo que esto significa? Que se acaba una posibilidad de una enorme diversidad de candidaturas a través de la diversidad de movimientos regionales, ¿no? Recordemos que en cada departamento se siguen inscribiendo los movimientos regionales, se han seguido inscribiendo, y en cada uno pues hay una docena de ellos. Algunos, igual que los partidos nacionales, han logrado quedarse acreditados porque pasaron la barrera en la elección última, y otros son los nuevos. Entonces, al final se reproduce lo mismo que pasa a nivel nacional, ¿no? He leído ahí en una primera página del diario Hoy Día que hay 28 partidos políticos que pueden postular candidato presidencial. Bueno, en el Perú yo me imagino que deben haber 400 movimientos regionales que pueden postular igual número de gobernadores y un sinfín de candidatos en municipalidades. Y esto que todavía no entran al proceso, las municipalidades de centro poblado menor, que ahí ya va a ser pues una enorme cantidad. 2.500, hay más municipalidades de centro poblado que municipalidades
provinciales más distritales en la República, ¿no? 1.900 municipales contra 2.500 de centro poblado. Entonces, vamos definitivamente camino al caos, ¿no? Y yo creo de que al caos político, y creo yo de que lo negativo, esta atomización excesiva de partidos, viene a lo positivo, que es el tema de lo que nos ha dado ejemplo, lo que ha pasado con el movimiento regional del señor Mera en Loreto, ¿no? Que se ha integrado para los efectos de la elección nacional al partido político Renovación Popular para las elecciones nacionales. Queda lógicamente la inscripción de ellos como movimiento regional, aunque ya ahora, en la medida en que ya no podrían participar directamente, lo harán pues a través del partido Renovación Popular. Ahora, esto es bueno. ¿Qué va a pasar con los otros movimientos que existen en ese departamento? Bueno, van a tener pues que buscar es un decir buscar las afinidades, porque las afinidades se notan en los procesos electorales nacionales. Como dije al comienzo, todos sabemos que dentro de los invitados están los candidatos de los movimientos regionales. O sea que no es verdad de que los movimientos regionales no tengan participación. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de ese movimiento que había en San Martín, Nueva Mayoría. O mayoría masónica, entonces cuánto de Reate, pero era Fuerza Popular. Claro, pero Cambio 90, Nueva Mayoría. Era Cambio 90, Nueva Mayoría. O sea, es decir, se colocan mascarillas para poder participar en el proceso, porque la gente es la misma, son los mismos actores políticos para la región o para la nación, o sea, para el Congreso. Entonces yo creo de que lo positivo es de que seguramente los que se sientan afines a Fuerza Popular buscarán alinearse con Fuerza Popular, que se sientan cercanos a Antauro o Humala, se juntarán a su partido, y así cada uno irá buscando su integración, lo cual a mí me parece muy bien, ¿no? Así es, doctor, y tal vez esto ha causado bastante, digamos, incomodidad por parte de un sector, pero por lo menos particularmente quería referirme que lamentablemente hemos tenido muchos movimientos regionales los cuales han estado inmersos en actos de corrupción, ¿no? Conocidísimos muchos de los casos, y es porque ellos tampoco no tienen digamos, el mecanismo de rendición de cuentas en relación al tema de los ingresos, el tema de los aportes, y no solamente eso, sino que también no trascienden en el tiempo. Si lo que nosotros queremos buscar es una institucionalización de los partidos políticos para construir bases, que es lo que nos falta. No nos falta. Entonces creo que para mí particularmente es un camino el que recién se está iniciando, el hecho de que estos movimientos, además que como usted señalaba, también eran tema de fachada, ¿no? Porque conocemos por lo menos en la selva algunos de ellos que eran parte de partidos políticos, por ejemplo, como usted bien señalaba, ¿no? Pero en relación al tema netamente, porque ya estamos ya también con el tiempo de la reelección, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su posición en relación a la reelección de alcaldes y gobernadores regionales? Que lo que se ha aprobado es por un periodo adicional, nada más. No es que pueda ser indefinidamente reelegido, ¿no? Hay que precisar eso. Esto es, hemos llegado al sistema americano, que es el mejor, ¿no? En el sentido de que te da la posibilidad de ser reelegido por una sola vez y ahí queda. Pongamos el ejemplo de lo que le está pasando a Trump. Trump perdió la reelección frente a Joe Biden, ¿no es cierto? Ahora vuelven a presentarse Joe Biden a la reelección porque puede hacerlo, y Trump puede presentarse para su reelección, que no fue inmediata, sino mediata, porque perdió. ¿Qué va a pasar si el señor Biden o Trump ganan? Que sería su segunda oportunidad, ¿no? La de Biden, su segunda oportunidad de ser presidente, o la de Trump, la de segunda. Que después de que pasen los próximos 4 años, ya no los vas a tener, ya no van a tener la posibilidad de regresar a la Casa Blanca, porque ya no pueden postular más. Solamente se puede postular una sola vez la reelección. O sea, no es ese sistema perverso de una reelección camuflada como la que hemos tenido, de que no hay reelección inmediata, pero sí pasado un periodo.
Y entonces todos sabemos que los candidatos del 2026 van a ser todos los exalcaldes que terminaron el 2023. ¿Te das cuenta? O sea, pero que postulen una vez más y si salen elegidos ahí quedan, pues, ¿no? ¿Qué esperar, doctor, luego de esta aprobación? Porque según lo analizado hasta el momento entiendo que más son los beneficios que los perjuicios. Porque se va a beneficiar el fortalecimiento de los partidos políticos a nivel nacional y digamos que es una especie de sinceramiento porque en realidad ya los movimientos regionales presentaban sus candidatos en listas de partidos nacionales, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué esperar después de esta segunda votación? Que habría que esperar una segunda legislatura para que se apruebe esta iniciativa. Cuando esto se apruebe, vamos a tener entonces que se van a eliminar los movimientos regionales. ¿Qué cree que va a ser la reacción de estas asociaciones de gobiernos regionales, de los movimientos? Bueno, seguramente van a protestar, ¿no? Yo creo de que lo que tenemos que ver es en el lado positivo, no es que se fortalecen los partidos, se fortalece la participación de la gente vinculada a la política en las regiones a través de movimientos nacionales, de partidos nacionales. Entonces, eso es importante y eso es lo que creo yo que habría que ver. Ahora, que lógicamente va a haber una reacción de protesta, de reclamos, con toda seguridad lo va a haber, pero vamos a ver cuál es la posición del Congreso, si es que mantiene su criterio de poder estar respaldando con los votos la segunda oportunidad que el Pleno conozca este caso, ¿no? Y finalmente, así rapidito para aclarar también a nuestros oyentes, es que no es que los gobernadores o alcaldes se reelijan, o sea, es la ciudadanía, si decide, Así si lo es. tienen a bien a votar nuevamente por él porque ha hecho una buena gestión, bien Sí, por ellos, ¿no? Se ha hecho un mito con el tema de que la reelección es un beneficio para los que tienen actualmente los cargos, porque al final de cuentas en nuestro país la tasa de reelección es baja. Así es. O sea, de cada 100 solo 20 son reelegidos y 80 son nuevas autoridades. Entonces yo no creo que sea ese por ahí el problema. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, le agradecemos mucho su presencia y lo esperamos para una próxima emisión del programa No Negociable. Y también a nuestros amigos les agradecemos su sintonía. Por favor, este viernes estamos nuevamente con ustedes, como siempre con temas de interés nacional que te interesan. Les valga la redundancia. Nos despedimos en su programa No Negociable. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM.